La fe es un don sagrado que se planta en lo más profundo de nuestro ser. Pero, al igual que una semilla que debe ser cuidada, nuestra fe necesita alimento constante. Este alimento no es siempre tan evidente. A menudo se encuentra en lo simple, en los gestos pequeños y cotidianos que realizamos sin pensarlo demasiado. Un ejemplo claro de esto es la Biblia, esa carta divina que nos ha sido entregada para guiar nuestro caminar. Si alguna vez has sentido una inquietud o un vacío en tu vida, lo más probable es que la respuesta se encuentre en las palabras de este libro sagrado. Sin embargo, ¿cuántas veces lo dejamos de lado pensando que no es el momento adecuado para leer o que no tiene relevancia en nuestras ocupadas vidas? Pero si nos detuviéramos a reflexionar por un momento, descubriríamos algo profundo. La Biblia está siempre presente para nosotros y no necesita de rituales complejos para ser efectiva. Incluso un gesto tan sencillo como colocarla bajo nuestra cama puede tener un impacto profundo en nuestra vida espiritual. Este es un acto que, a primera vista, podría parecer banal, pero si miramos más de cerca descubrimos que en él se encuentra un mensaje poderoso. Al colocar la Biblia en un lugar de descanso, como lo es nuestra cama, estamos invitando a la palabra de Dios a habitar en nosotros de manera profunda y constante, incluso en nuestros momentos de descanso. Durante el sueño, nuestro cuerpo se relaja, nuestra mente se aquieta, pero el alma sigue buscando la paz. ¿Qué pasaría si al despertar o al dormir nuestra alma estuviera envuelta en la luz divina que emana de las Escrituras? En lugar de irnos a la cama con preocupaciones, miedos o angustias, podríamos entregarnos al consuelo y la sabiduría que la Biblia nos ofrece. Este simple acto de fe puede ser un recordatorio de que Dios siempre está cerca de nosotros, incluso cuando no estamos plenamente conscientes de su presencia. Como nos enseña el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta cita refleja perfectamente lo que ocurre cuando dejamos que la palabra de Dios guíe nuestra vida. La Biblia no es solo un libro de enseñanzas antiguas, es una luz que ilumina nuestra existencia diaria, guiándonos en las decisiones pequeñas y grandes que tomamos cada día. Poner la Biblia bajo nuestra cama es un símbolo de invitación a que esa luz divina ilumine nuestro descanso, nuestros sueños y, al final, nuestras acciones al día siguiente. En la tradición cristiana hay muchas historias de santos que vivieron plenamente de la palabra de Dios. San Antonio de Padua, por ejemplo, era un hombre de profunda devoción. En su tiempo de meditación y oración, se dice que la Biblia era su compañera más fiel. Incluso cuando estaba rodeado de tentaciones y dificultades, recurría a las Escrituras para encontrar consuelo y dirección. Se cuenta que San Antonio, durante un momento de crisis, tomó su Biblia y la abrazó con fervor, sintiendo cómo la presencia divina lo llenaba de paz y fortaleza. A través de este simple acto, San Antonio encontró consuelo, no solo en las palabras escritas, sino en la profunda conexión que estas palabras le otorgaban con Dios. Este es el poder de las Escrituras. No son solo palabras en una página, sino la voz de Dios que habla directamente a nuestro corazón. De la misma manera, si colocamos la Biblia bajo nuestra cama, estamos permitiendo que esa voz divina nos hable incluso cuando estamos dormidos. La Biblia, al igual que una semilla que germina, va calando poco a poco en lo más profundo de nuestro ser, transformando nuestra vida de maneras que quizás no entendemos completamente. Entonces, ¿qué impide que tomemos este simple paso? ¿Por qué tememos abrir nuestro corazón a la luz de las Escrituras, incluso en los momentos en que más lo necesitamos? En estos momentos de descanso, la palabra de Dios tiene el poder de sanar nuestras heridas, de calmar nuestras ansiedades, de ofrecer consuelo cuando todo parece estar en caos. Si confiamos en este poder, podemos experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Un sencillo acto de fe, como colocar la Biblia bajo nuestra cama, puede cambiar profundamente nuestra forma de descansar, de vivir y de amar. Es una invitación a permitir que Dios se haga presente en lo cotidiano, en esos momentos en los que pensamos que todo es trivial. Pero lo sencillo es lo que tiene el poder de transformarnos, si estamos dispuestos a dejar que lo divino habite en nuestra vida. Si tú también deseas experimentar esta transformación, te invito a realizar este acto de fe, sin esperar nada a cambio, solo confiando en que Dios está cerca de ti, guiándote, incluso cuando duermes. Y si sientes la necesidad de seguir nutriendo tu vida espiritual con más oraciones, prácticas y enseñanzas, te invito a suscribirte a nuestro canal. Este es solo el comienzo de un viaje hacia una vida más plena y consciente de la presencia divina en cada uno de nuestros pasos.
La Biblia es más que solo un libro. Es la voz viva de Dios que nos habla y nos guía cada día. Pero muchas veces, la rutina y las preocupaciones diarias nos desvían de su mensaje profundo. Puede parecer que en medio del ruido del mundo y nuestras responsabilidades, el silencio de la palabra se pierde. Sin embargo, es en esos momentos de quietud y reflexión donde podemos escuchar con mayor claridad. Recordemos que la Biblia tiene un poder transformador que no solo se activa cuando la leemos con atención, sino también cuando la colocamos cerca de nosotros, dejándola actuar en el silencio de nuestro ser. Y es ahí donde entramos en la práctica simple pero profunda de poner la Biblia bajo nuestra cama. Este gesto simbólico no es solo un acto físico, sino una invitación a que la presencia de Dios habite en nuestro ser, incluso en nuestros momentos de descanso. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a abrirnos a este acto de fe y permitir que la palabra de Dios nos acompañe, nos consuele y nos transforme, incluso cuando no somos conscientes de ello? En este camino de fe, es fundamental recordar que la Biblia no se limita a ser una serie de enseñanzas morales. En realidad, cada palabra escrita tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva, de iluminar nuestros pensamientos y acciones y de ofrecernos consuelo cuando más lo necesitamos. San Francisco de Asís, uno de los más grandes santos de la tradición cristiana, comprendió esta verdad profundamente. Él, conocido por su amor a la pobreza y a la humildad, se acercó a las Escrituras con un corazón abierto y dispuesto a vivir conforme a ellas. Se cuenta que, cuando se encontraba en momentos de angustia o duda, siempre recurría a la lectura de la Biblia, buscando no solo respuestas, sino también consuelo para su alma atribulada. Un día, después de leer un pasaje de los Evangelios, San Francisco experimentó una paz profunda que lo invadió por completo. En sus propias palabras, la Biblia se convirtió en la lámpara que iluminaba sus pasos, y la luz de Cristo le guiaba incluso en la oscuridad de las pruebas. De esta manera, San Francisco nos enseña que la palabra de Dios no es solo para ser leída en momentos de alegría, sino también en tiempos de dificultad, cuando más necesitamos de su luz. Así como San Francisco, nosotros también estamos llamados a permitir que la Biblia sea nuestra guía constante. Colocarla bajo nuestra cama es un acto de fe que simboliza la apertura de nuestro corazón a la sabiduría divina, permitiendo que las palabras de las Escrituras entren en nuestro ser en lo más profundo, en los momentos más íntimos de nuestra vida. Si confiamos en este gesto sencillo, experimentaremos cómo la presencia de Dios se va haciendo más palpable en cada uno de nuestros pasos. La palabra de Dios, como una semilla, empieza a germinar en lo más profundo de nuestro ser, y con el tiempo dará frutos de paz, sabiduría y fortaleza. Reflexionemos sobre las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Estas palabras nos recuerdan que la palabra de Dios tiene el poder de dar vida, no solo en el sentido físico, sino también en el plano espiritual. Cada vez que leemos las Escrituras, estamos abriendo nuestro corazón a esa vida espiritual que Cristo quiere ofrecernos. En este sentido, colocar la Biblia bajo nuestra cama es una invitación a dejar que esa vida divina habita en nosotros incluso cuando dormimos. A través de este simple acto, permitimos que la palabra de Dios sea la que dé forma a nuestra vida, incluso cuando no estamos conscientes de ello. Pero este acto no debe quedarse solo en un gesto físico. La práctica de colocar la Biblia bajo nuestra cama debe ir acompañada de una actitud de fe y de apertura hacia Dios. De nada sirve realizar este gesto si no estamos dispuestos a escuchar, a meditar y a aplicar las enseñanzas que encontramos en las Escrituras. Por eso, es importante dedicar tiempo cada día a la lectura de la Biblia, a la meditación y a la oración. De esta manera, estaremos alimentando nuestra alma con la sabiduría divina y permitiendo que la palabra de Dios transforme nuestra vida de manera profunda. Si nos tomamos en serio este llamado, encontraremos que, poco a poco, nuestra vida cambiará. La paz y la sabiduría que buscamos no se encuentran en las preocupaciones diarias, sino en la presencia constante de Dios, que nos habla a través de su palabra. Así, al colocar la Biblia bajo nuestra cama, estamos reafirmando nuestra disposición a abrirnos a esa sabiduría divina, confiando en que Dios se manifestará en nuestras vidas de maneras profundas y transformadoras.
Que este gesto sencillo sea un recordatorio constante de la cercanía de Dios, quien está dispuesto a guiarnos, consolarnos y renovarnos a través de su palabra. Te invito a que en los momentos de descanso permitas que la presencia divina inunde tu vida, dándote paz y fuerza para enfrentar cada nuevo día. Y si deseas continuar aprendiendo más sobre cómo incorporar la palabra de Dios en tu vida cotidiana, suscríbete a nuestro canal. En cada lectura, en cada oración, en cada paso, Dios está cerca de ti, guiándote hacia una vida más plena y transformada por su amor. Esta práctica de oración puede ser un punto de partida para profundizar nuestra relación con Dios. Así como un jardín necesita ser regado regularmente para crecer, nuestra fe necesita ser alimentada a diario, con la oración y la meditación. En la vida de los santos encontramos muchos ejemplos de cómo la oración transformó sus vidas y les dio la fortaleza para enfrentar los desafíos más grandes. Uno de los más grandes ejemplos de vida de oración es Santa Teresa de Ávila, una mujer profundamente conectada con Dios. Ella dedicaba horas a la oración y al estudio de las Escrituras, permitiendo que la palabra de Dios transformara su alma y su vida. Santa Teresa comprendió que la oración no era solo un momento para pedir, sino un espacio donde su alma se abría completamente a Dios, para recibir su sabiduría, su consuelo y su amor. En una de sus meditaciones escribió: «La oración es el alma de la vida, es lo que permite que nuestro espíritu se eleve hacia Dios». Si tomamos el ejemplo de Santa Teresa, podemos ver que la oración diaria, junto con la lectura de la Biblia, tiene el poder de renovar nuestra vida interior. Cada palabra escrita en las Escrituras es un susurro de Dios que nos invita a acercarnos más a Él. La Biblia bajo nuestra cama no solo es un símbolo de fe, sino una invitación a estar en constante comunicación con el Creador, incluso cuando estamos descansando. Recordemos que la Biblia no solo es un libro de consejos o reglas morales, sino un medio a través del cual Dios nos habla directamente. En el Evangelio de Mateo 11:28, Jesús nos invita a descansar en Él. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esta promesa de descanso no se refiere solo al descanso físico, sino al descanso profundo que solo Dios puede ofrecer. Colocar la Biblia bajo nuestra cama y acompañarlo con una oración diaria es una manera de abrir nuestro ser a este descanso divino, permitiendo que la palabra de Dios se convierta en un refugio de paz para nuestra alma. Pero, ¿cómo podemos vivir esta invitación de manera constante? La respuesta está en la práctica diaria de la fe. De nada sirve colocar la Biblia bajo la cama si no estamos dispuestos a permitir que sus palabras transformen nuestro día a día. Este acto debe ser un recordatorio constante de la presencia de Dios, no solo durante la noche, sino también al despertar. Por eso, después de la oración nocturna, es recomendable comenzar el día siguiente con una breve lectura de las Escrituras, buscando una palabra o pasaje que nos guíe a lo largo de las actividades del día. Esta práctica sencilla puede tener un impacto profundo en nuestra vida, porque nos permite mantener nuestra mente y corazón enfocados en lo divino, incluso en medio de las ocupaciones diarias. Esta es una invitación a una vida más plena, en la que cada acto, cada pensamiento y cada decisión estén impregnados de la sabiduría divina. Al integrar la Biblia en nuestra vida cotidiana, permitimos que su luz ilumine nuestro camino y transforme nuestra manera de vivir. Al final, no se trata solo de colocar la Biblia bajo la cama como un acto ritual, sino de hacer de la palabra de Dios una presencia constante en nuestra vida. Si confiamos en el poder de las Escrituras y las invitamos a formar parte de nuestra rutina diaria, experimentaremos un cambio profundo en nuestra vida espiritual. Como dijo San Agustín, tú nos creaste para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Que nuestra inquietud se transforme en descanso y que la palabra de Dios, colocada bajo nuestra cama y en nuestros corazones, nos guíe hacia una paz duradera y profunda. La presencia de la palabra de Dios en nuestra vida no es solo una cuestión de palabras escritas, sino de una invitación constante a vivir según sus enseñanzas. En muchos momentos nos encontramos buscando respuestas en los lugares equivocados, fuera de nosotros mismos, cuando la respuesta más profunda y transformadora se encuentra precisamente en las Escrituras. Cuando colocamos la Biblia bajo nuestra cama,
Nos estamos entregando a esa invitación divina de vivir según la voluntad de Dios, incluso mientras descansamos. Y es en ese descanso donde Dios puede hablar con mayor claridad a nuestro corazón. Nos enseña la Escritura, como nos dice en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Este versículo nos recuerda que la palabra de Dios nunca retorna sin haber cumplido su propósito. La Biblia no es un libro cualquiera. Cada palabra escrita en ella tiene la capacidad de obrar en nosotros, de transformar nuestras mentes y corazones si tan solo la dejamos hacer su obra en nosotros. A menudo pensamos que, para que algo sea efectivo, debe ser algo grandioso y visible. Pero la obra de Dios es discreta, silenciosa, como la semilla que se siembra en la tierra, y que poco a poco crece sin que la veamos. Colocar la Biblia bajo nuestra cama no es un gesto espectacular, pero es un acto de fe profundo porque invita a que la palabra de Dios entre en lo más íntimo de nuestro ser, incluso cuando estamos durmiendo. Es un recordatorio constante de que al igual que necesitamos alimento y descanso físico, nuestra alma necesita la palabra de Dios para mantenerse viva y fuerte. Y cuando miramos la vida de los santos, podemos ver cuán poderosa es esta relación constante con las Escrituras. San Agustín, por ejemplo, experimentó una profunda transformación espiritual al leer las cartas de San Pablo. En sus confesiones, nos narra cómo mientras leía un pasaje de las cartas paulinas, un rayo de luz iluminó su alma, dándole una claridad sobre su vida que jamás había experimentado. Este encuentro con las Escrituras no fue simplemente un momento de lectura, sino un encuentro con Dios mismo. San Agustín nos muestra que al permitir que la palabra de Dios habite en nosotros, estamos abriendo nuestras vidas a la transformación más profunda que solo Dios puede traer. Y lo que hizo San Agustín, lo podemos hacer nosotros también. Al igual que él, podemos dejar que las Escrituras transformen nuestro corazón, guiándonos, enseñándonos y consolándonos. Colocar la Biblia bajo nuestra cama puede parecer un gesto pequeño, pero tiene un significado profundo. Invitamos a que la palabra de Dios esté cerca de nosotros incluso cuando no somos conscientes de su presencia. De hecho, muchos santos han cultivado una vida de oración y meditación que implica hacer de la palabra de Dios una compañía constante. San Benito, uno de los grandes pilares del monaquismo, era conocido por su profunda devoción a las Escrituras. En sus reglas, nos exhorta a que cada monje se dedique a la lectura diaria de la Biblia. Este es un ejemplo claro de cómo, a través de la constancia en la lectura y meditación de las Escrituras, Dios puede transformar nuestra vida. En la vida cotidiana, la Biblia es una guía segura, pero solo si le damos espacio en nuestros corazones y mentes. A menudo pensamos que la lectura de la Biblia debe ser una tarea monumental, algo que requiere mucho tiempo y esfuerzo. Pero en realidad lo importante no es la cantidad, sino la calidad de nuestra relación con la palabra de Dios. Un pequeño pasaje leído con fe y meditación puede tener más impacto que horas de lectura sin comprensión. Así que en lugar de ver la Biblia como una carga, debemos verla como una fuente de vida. Tal como nos enseña el Evangelio de Juan 15:7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Este versículo nos recuerda que la verdadera relación con Dios no solo se da en momentos de oración formal, sino cuando hacemos de su palabra una parte integral de nuestra vida. Al colocar la Biblia bajo nuestra cama, estamos tomando un pequeño pero significativo paso hacia esa relación más profunda con Dios. Y es que, al fin y al cabo, lo que Dios desea no es que recitemos oraciones vacías, sino que nuestra vida sea una manifestación de su presencia. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que la Biblia sea una parte activa de nuestra vida? La respuesta está en la práctica constante de la oración y la meditación. Una oración sencilla pero profunda, como la que sugerimos antes: Señor, que tu palabra ilumine mi descanso y mis sueños, que me transforme y me guíe mientras duermo, para que al despertar pueda vivir conforme a tu voluntad. Puede ser una excelente manera de comenzar el día y la noche con la palabra de Dios en nuestros corazones. Al hacer de la Biblia una compañía constante,
Incluso en nuestros momentos de descanso, permitimos que la presencia de Dios esté siempre con nosotros, guiándonos, consolándonos y fortaleciéndonos. La paz que tanto anhelamos no viene de los logros materiales ni de la ausencia de dificultades, sino de la presencia constante de Dios en nuestra vida. Y esa presencia se hace más real cuando nos abrimos a su palabra, permitiendo que cada pasaje sea un refugio y una luz en nuestro caminar. Si permitimos que la palabra de Dios habite en nosotros, incluso cuando dormimos, experimentaremos una transformación que solo Él puede traer. Al final de todo, lo que realmente buscamos es encontrar paz en nuestras vidas. Una paz que no dependa de circunstancias externas, sino una paz que brote desde lo más profundo de nuestro ser. Una paz que solo puede venir de una relación constante con Dios. El acto sencillo de colocar la Biblia bajo nuestra cama, de permitir que la palabra de Dios esté presente incluso cuando descansamos, es un recordatorio de que la verdadera paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la cercanía de Dios. Es una paz que se cultiva día a día, en la oración, en la lectura de las Escrituras y en la meditación. Pero, ¿cómo podemos experimentar esa paz de manera continua, incluso en medio de las dificultades diarias? La respuesta está en dejarnos guiar por la palabra de Dios y en integrarla plenamente en nuestra vida cotidiana. Colocar la Biblia bajo nuestra cama puede ser un primer paso en ese camino, pero no es suficiente por sí solo. Necesitamos permitir que la palabra de Dios transforme nuestra vida en cada momento, en cada acción y en cada pensamiento. Y es aquí donde entra la importancia de la oración continua. La oración no es solo algo que hacemos en momentos de necesidad, sino una práctica constante que los mantiene conectados con Dios. La oración diaria es el medio por el cual nuestra alma se alimenta de la sabiduría divina. Nos ayuda a abrir nuestro corazón a la voz de Dios, a escuchar sus susurros en medio del bullicio del mundo. Como nos dice en el Evangelio de Lucas 18:1, Jesús les dijo una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Este versículo nos invita a orar sin cesar, a mantener una comunicación constante con Dios en todo momento. Al integrar la oración en nuestra vida diaria, podemos experimentar la paz que solo Él puede dar, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. Esta práctica diaria de oración y meditación es algo que vemos en la vida de muchos santos. Santa Clara de Asís, por ejemplo, dedicó su vida a la oración y la contemplación. A pesar de las dificultades que enfrentó, siempre encontraba consuelo en la cercanía de Dios. Ella nos enseñó que la paz verdadera no se encuentra en las cosas materiales o en el logro de metas terrenales, sino en la unión con Dios a través de la oración constante. Santa Clara, al igual que muchos otros santos, entendió que la paz interior es un fruto de la relación continua con Dios, de abrirnos a su presencia en todos los momentos de nuestra vida. Y esta paz no es algo que se pueda obtener de manera superficial. La paz que Dios nos ofrece es una paz profunda, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Es una paz que solo se alcanza cuando permitimos que Él sea el centro de nuestra vida. Colocar la Biblia bajo nuestra cama es una forma de recordar que Dios está siempre cerca de nosotros, incluso cuando no somos conscientes de ello. Cada vez que abrimos nuestras Escrituras, estamos invitando a Dios a que sea parte activa de nuestra vida. Y al meditar en su palabra, podemos experimentar la transformación que solo Él puede traer. Nos recuerda el Salmo 119:165. Grande paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Este versículo refleja cómo la paz verdadera solo puede encontrarse en el amor a la ley de Dios, es decir, en su palabra. Cuando hacemos de las Escrituras una parte central de nuestra vida, nos liberamos de las inquietudes y los temores que nos alejan de la paz interior. En lugar de preocuparnos por las circunstancias externas, aprendemos a confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él tiene el control de nuestra vida. La Biblia, colocada bajo nuestra cama, no es solo un objeto, sino una puerta abierta a la presencia divina. Y cuando la integramos en nuestra vida diaria, experimentamos cómo esa presencia transforma todo lo que somos.
Pero esto no significa que siempre sea fácil. En ocasiones, la vida nos presenta desafíos que nos hacen sentir angustiados y perdidos. Sin embargo, incluso en medio de esas dificultades, podemos encontrar consuelo en la palabra de Dios. Al igual que el apóstol Pablo, que, a pesar de sus sufrimientos, podía decir con confianza en Filipenses 4:7, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no es una paz superficial, sino una paz profunda que guarda nuestros corazones y mentes en Cristo, incluso en medio de las tormentas de la vida. La paz que nos ofrece Dios es una paz que no se puede explicar con palabras, porque es una paz que proviene directamente de su presencia. Si colocamos la Biblia bajo nuestra cama, si la llevamos con nosotros a lo largo del día, estamos permitiendo que esa paz se haga presente en cada momento de nuestra vida. Así la presencia de la palabra de Dios no solo nos acompaña mientras descansamos, sino también en todo lo que hacemos, en cada pensamiento y en cada acción. Esta paz, que es fruto de nuestra relación con Dios, nos fortalece y nos da la confianza para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Y en cada momento de dificultad podemos recurrir a la oración y a la meditación en las Escrituras, sabiendo que la paz de Dios nos guardará y nos protegerá. Si te sientes perdido o angustiado, te invito a que tomes un momento para abrir tu corazón a la palabra de Dios. Haz de la oración y la meditación una práctica diaria y verás cómo la paz de Dios comienza a llenar tu vida, incluso en los momentos más oscuros.